era mi cumpleaños número 32, y por primera vez en años, había decidido celebrarlo. No porque tuviera muchas razones para festejar, sino porque necesitaba sentir que mi vida tenía algún sentido después de tantos sacrificios silenciosos. Llevaba 5 años casada con Marcos, 5 años en los que había dejado mi carrera de lado para apoyar sus sueños empresariales. Había vendido el apartamento que heredé de mi abuela para invertir en su negocio, había trabajado doble turno en empleos que odiaba para pagar las cuentas mientras él construía su imperio. Y durante todo este tiempo, mi hermana menor, Sofía, había sido testigo de cada lágrima, cada desvelo, cada momento en que yo me quedaba sin comer para que él pudiera almorzar con sus socios, o eso creía. La fiesta estaba en pleno apogeo. Había invitado a mis pocos amigos cercanos, algunos compañeros de trabajo y, por supuesto, a mi familia. Marcos parecía especialmente nervioso esa noche, pero pensé que era porque había estado trabajando demasiado últimamente. Sofía, por su parte, había llegado con un vestido ajustado que resaltaba una figura que no recordaba tan desarrollada. ¿Has subido de peso, Sophie?, le pregunté mientras servía la torta, tratando de sonar casual. Ella simplemente sonrió con esa sonrisa que siempre me había parecido inocente, pero que esa noche tenía algo diferente. En realidad, Ana, comenzó a decir, y su voz cortó el murmullo de la fiesta como un cuchillo. Tengo algo que anunciar. El corazón me empezó a latir más rápido. Había algo en su tono que no me gustaba, algo que me recordaba a cuando éramos niñas y ella estaba a punto de confesar que había roto algo valioso. Estoy embarazada, dijo, y un silencio extraño cayó sobre la sala. No era el silencio de sorpresa alegre que esperarías en una ocasión así. Era el silencio pesado, incómodo, cargado de secretos. Miré a Marcos instintivamente, esperando ver su cara de sorpresa, pero lo que vi me heló la sangre. Él no estaba sorprendido. Él estaba pálido, con las manos temblorosas, mirando al piso como si quisiera que se lo tragara. ¿Y quién es el padre?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Sofía miró directamente a Marcos, y en ese momento, todo mi mundo se desmoronó. Marcos, dijo simplemente, como si anunciara el clima, el vaso que tenía en las manos se estrelló contra el piso. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos se levantaron incómodos, otros se quedaron como estatuas esperando a ver qué pasaría después. ¿Cómo que Marcos? Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Ana, yo. Marcos finalmente levantó la vista, y vi en sus ojos una mezcla de culpa y alivio. Quería decírtelo de otra manera. Decirme que... Las palabras salían de mi boca como cristales rotos. ¿Decirme que mi hermana y mi esposo me traicionaron? ¿Decirme que mientras yo trabajaba como una mula para mantener esta casa, ustedes se divertían a mis espaldas? Sofía dio un paso adelante, poniendo su mano sobre su vientre en un gesto que me pareció teatral y calculado. Ana, no fue algo planeado. Simplemente, pasó. Marcos y yo nos dimos cuenta de que tenemos algo especial, algo especial. La risa que salió de mi garganta no tenía nada de alegre. ¿Sabes lo que es especial, Sofía? Especial es que yo pagué tu universidad cuando papá se quedó sin trabajo. Especial es que yo te presté dinero cada vez que tenías problemas. Especial es que yo te consolé cuando tu primer novio te dejó, sin saber que al final serías tú quien me quitaría el mío. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia tan profunda que me asustaba. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mirando alternadamente a los dos. ¿Cuánto tiempo llevan burlándose de mí? Marcos se acercó, tratando de tomar mi mano, pero yo me alejé como si fuera fuego. Ana, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? ¿En privado? Mi voz se elevó hasta convertirse en un grito. En privado, como todas las veces que se encontraron mientras yo trabajaba. En privado, como cuando planearon esta humillación pública. Sofía comenzó a llorar, pero incluso sus lágrimas me parecían falsas. No queríamos lastimarte, Ana.
Simplemente nos enamoramos. ¿Se enamoraron? Repetí las palabras como si fueran veneno. Se enamoraron usando mi dinero, en mi casa, mientras yo me mataba trabajando para darles la vida que ustedes querían. Los invitados comenzaron a irse, arrastrando los pies incómodos hacia la puerta. Algunos murmuraban disculpas, otros simplemente desaparecían sin decir palabra. Mi fiesta de cumpleaños se había convertido en el escenario de mi humillación más absoluta, pero entonces, mientras veía a mi hermana llorando dramáticamente y a mi esposo tratando de justificar lo injustificable, algo dentro de mí se endureció. Una frialdad que no sabía que poseía se extendió por mi pecho. ¿Sabes qué, Sofía?, dije con una voz tan calmada que me sorprendió. Tienes razón. Marcos es el padre de tu bebé. Tanto ella como él me miraron confundidos. Pero hay algo que ustedes no saben, continué, sintiendo como una sonrisa extraña se formaba en mis labios. Hay algo que nadie sabe. Asterisco. La expresión de confusión en los rostros de Marcos y Sofía me dio una satisfacción que no esperaba sentir. Durante años, yo había sido la que recibía sorpresas desagradables, la que descubría traiciones cuando ya era demasiado tarde. Por primera vez, yo era quien tenía el control de la información. ¿De qué hablas, Ana?, preguntó Sofía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz tenía un tono de nerviosismo que no había estado ahí antes. Me acerqué a la mesa donde había dejado mi bolso y saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de revelar. Hace 3 meses, comencé, manteniendo mi voz serena, empecé a notar cosas extrañas. Marcos llegaba tarde, con excusas cada vez más elaboradas. Tú, Sofía, cancelabas nuestros planes de hermanas constantemente. Los dos parecían tener secretos que no querían compartir conmigo. Marcos dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Ana, si ya sabías, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque pensé que estaba loca, admití, sintiendo como mis propias palabras me liberaban de un peso que no sabía que llevaba. Pensé que eran imaginaciones mías, que el estrés del trabajo me estaba volviendo paranoica. Así que decidí investigar. Abrí la galería de fotos de mi teléfono y encontré lo que buscaba. Las fotos que había tomado discretamente, siguiéndolos. Como una detective privada en mi propia vida. Aquí están, dije, mostrándoles la pantalla. Ustedes entrando al motel de la Carretera Vieja. Ustedes en el restaurante donde me dijiste que tenías reunión de trabajo, Marcos. Ustedes besándose en el coche frente a la casa de mamá mientras yo trabajaba el turno de noche. Sofía palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Ana. Yo, no he terminado, la interrumpí, sintiendo como mi voz se volvía más fuerte. También hice algo más. Contraté a un investigador privado. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Los pocos invitados que quedaban se habían convertido en espectadores silenciosos de un drama que superaba cualquier telenovela. ¿Un investigador privado? La voz de Marcos sonó quebrada. Sí, confirmé, disfrutando del pánico en sus ojos. Porque resulta que había más cosas que no sabía. Muchas más. Saqué una carpeta de mi bolso, una carpeta que había estado esperando el momento perfecto para abrir. Ese momento había llegado. Por ejemplo, continué, abriendo la carpeta con movimientos deliberadamente lentos, no sabía que Marcos había estado desviando dinero de la cuenta conjunta durante los últimos 2 años. Dinero que supuestamente se estaba invirtiendo en el negocio, pero que en realidad se estaba gastando en hoteles, cenas románticas y regalos para mi hermana. Sofía se llevó la mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas reales por primera vez en la noche. Ana, por favor, que, Sofía. Por favor, perdónalos. Por favor, haga como si nada hubiera pasado mientras ustedes construían su relación perfecta con mi dinero. Marcos intentó acercarse nuevamente, pero yo levanté la mano para detenerlo. No he terminado con mis revelaciones, dije, sintiendo
como mi corazón latía con una mezcla de dolor y satisfacción. Porque lo más interesante que descubrí no fue sobre ustedes dos. Fue sobre ti, Sofía. Mi hermana me miró con una expresión que no había visto nunca antes. Era miedo puro. ¿Sobre mí? Sobre tu historial médico, dije, sacando otro documento de la carpeta. Específicamente, sobre tu historial de embarazos. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse cortado con un cuchillo. Sofía se había quedado completamente inmóvil, como si hubiera olvidado cómo respirar. Verás, continué, sintiendo como mis palabras caían como gotas de veneno, cuando le dije al investigador que necesitaba saber todo sobre la relación entre mi esposo y mi hermana, él fue muy minucioso. Y descubrió que este no es tu primer embarazo, ¿verdad, Sofía? Ana, no. Hace 4 años, cuando supuestamente estabas estudiando en el extranjero, estuviste embarazada. Y ese bebé no era de Marcos. Sofía se dejó caer en una silla, su rostro había perdido todo el color. ¿Cómo lo supiste?, susurró. ¿Por qué? Dije, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, ese bebé era del esposo de nuestra prima Laura. El mismo hombre que está aquí esta noche, mirándote con cara de pánico absoluto. Todos los ojos se voltearon hacia Ricardo, el esposo de nuestra prima Laura, quien estaba parado cerca de la puerta como si estuviera planeando su escape. ¿Ricardo? La voz de Laura sonó como un susurro quebrado. Y aquí viene lo mejor, continué, sintiendo como mi voz se volvía más firme con cada palabra. Ricardo no solo es el padre de tu primer bebé, Sofía. El caos que siguió a mi revelación fue instantáneo y absoluto. Laura se lanzó hacia Ricardo con un grito que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Sofía comenzó a sollozar de manera descontrolada, y Marcos. Marcos se quedó ahí parado, con la boca abierta, procesando lentamente que había sido tan engañado como yo. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Laura, agarrando a Ricardo por la camisa. ¿Es cierto lo que está diciendo Ana? Ricardo intentó negar con la cabeza, pero sus ojos lo delataron. La culpa estaba escrita en cada línea de su rostro. Laura, yo puedo explicar qué. Laura se volvió hacia Sofía con una furia que daba miedo. ¿Explicar que mi esposo te embarazó no una, sino 2 veces? ¿Explicar que durante 4 años he estado casada con un mentiroso? Sofía se levantó tambaleándose, sus manos temblando sobre su vientre. Ana, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste destruir a toda la familia? La pregunta me golpeó como una bofetada, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de sentir culpa, sentí una liberación que no había experimentado en años. ¿Cómo pude destruir a la familia?, repetí, sintiendo como mi voz se elevaba. ¿Yo destruí a la familia? Yo fui quien se acostó con el esposo de mi hermana. Yo fui quien engañó a mi esposo y le hice creer que era el padre de un bebé que no era suyo. Me volteé hacia Marcos, quien seguía parado ahí como estatua, procesando la información. Marcos, le dije, y mi voz se suavizó ligeramente. Sé que esto es difícil de procesar, pero tenías derecho a saber la verdad. Todos teníamos derecho a saber la verdad. ¿Por qué?, preguntó él, y su voz sonaba completamente rota. ¿Por qué me hiciste creer que era mío? ¿Por qué me hiciste sentir culpable por embarazarte cuando el bebé ni siquiera era mío? Sofía. No pudo responder porque estaba llorando demasiado fuerte. Fue Ricardo quien finalmente habló. Porque yo no podía dejar a Laura, dijo, y su voz tenía un tono de desesperación. Sofía sabía que yo nunca iba a dejar a mi esposa, así que cuando se enteró de que estaba embarazada la primera vez, decidió buscar otra solución. ¿Otra solución? Laura se acercó a él con los puños cerrados. ¿Mi hermana embarazada de mi esposo era un problema que necesitaba solución? No era así, sollozó Sofía. Laura, yo te quiero, nunca quise lastimarte. Pero Ricardo y yo, ¿nosotros qué?, gritó Laura. ¿Ustedes se amaban?
¿Ustedes tenían algo especial? Las mismas mentiras que le dijiste a Ana. ¿Sobre Marcos? Fue en ese momento que me di cuenta de algo que me heló la sangre. Me volteé hacia Sofía con una comprensión terrible. Nunca te acostaste con Marcos, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. Todo esto fue una mentira para ocultar que Ricardo es el padre. Sofía me miró con ojos llenos de terror. Ana, por favor, ¿qué? Mi voz se volvió más fuerte. Por favor, permita que destruyas mi matrimonio para salvar el tuyo. Por favor, permita que Marcos viva con la culpa de un embarazo que no causó. Me volteé hacia todos los presentes, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. ¿Sabe lo que es más triste de todo esto?, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Que yo los habría ayudado. Si hubieran venido a mí con la verdad. Desde el principio, yo los habría ayudado a encontrar una solución. Porque eso es lo que hace la familia. Pero en lugar de eso, eligieron destruir mi vida para proteger sus secretos. Marcos se acercó a mí lentamente, sus ojos llenos de una culpa diferente. Ana, yo sí te traicioné, dijo, y su voz sonaba más honesta de lo que había sonado en años. Puede que no me haya acostado con Sofía, pero sí estuve planeando dejarte. Sí estuve enamorándome de ella. Sí fui desleal contigo. Sus palabras me dolieron, pero de una manera extraña, también me aliviaron. Finalmente, alguien estaba diciendo la verdad. Lo sé, le dije simplemente. Lo supe desde el principio. Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque, dije, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a caer, porque durante 5 años, yo creí que la familia lo era todo. Creí que si trabajaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si amaba lo suficiente, podría mantener unida a mi familia. Pero resulta que no hay cantidad de amor que pueda salvar a una familia que no quiere ser salvada. Me limpié las lágrimas y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Sofía. A vivir mi vida, respondí sin voltearme. A vivir la vida que debería haber estado viviendo todo este tiempo. Marcos me siguió. Ana, por favor, ¿podemos intentar arreglar esto?, me volteé hacia él una última vez. Marcos, dije, y mi voz era firme pero no cruel, la única forma de arreglar esto es siendo honestos. Todos nosotros. Y la honestidad es que tú no me amas, yo no puedo seguir amando a alguien que me traiciona, y esta familia ha estado rota durante mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros quiere admitir. Caminé hacia la puerta, sintiendo como cada paso me alejaba de una vida que ya no me pertenecía. Ana, gritó Laura detrás de mí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me detuve en la puerta sin voltearme. Van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, dije. Van a ser honestos unos con otros por primera vez en años. Y van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Salí de mi propia fiesta, de mi propia casa, de mi propia vida, sintiendo por primera vez en años que estaba caminando hacia algo mejor. 3 meses después, recibí más de 50 llamadas perdidas de diferentes miembros de mi familia. Todas querían que regresara, que perdonara, que fuera la Ana de siempre. Pero la Ana de siempre ya no existía. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Por favor, suscríbete para ayudarme a llegar a 1000 seguidores. Te amo.